Buen día. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Ana Fernanda Correa y soy asesora certificada del Sistema AgroWin. El día de hoy vamos a ver todo lo referente al manejo de los costos indirectos de producción, que son un rubro tan importante en el sector agrícola. Sin más preámbulos, daremos inicio a la sesión del día de hoy. Bien, vamos entonces a iniciar. Pasemos primero al contenido que tendrá la sesión del día de hoy. Entonces primero vamos a iniciar con lo que es la definición de costos. Básicamente vamos a ir a diferenciar lo que son los costos directos de los costos indirectos de producción. Posteriormente vamos a ver lo que es el alcance y criterio. Cuando hablamos de alcance y criterio ya vamos a adentrarnos más a lo que es el manejo de costos indirectos de producción que tiene AgroWin, ya pues digamos como tal todas las configuraciones que nos va a solicitar. Luego veremos lo que son los distribuidores por peso, cómo funcionan, en qué digamos, situaciones es recomendable utilizar este tipo de distribuidores. Veremos también los distribuidores por criterio, los distribuidores avanzados. Cuando yo hablo de distribuidores me estoy refiriendo a unos centros de costos que se programan con unas características para que de forma automática hagan la distribución de los costos indirectos. Luego veremos los CIF, que el CIF ya básicamente es el centro de costos que va a acumular en un periodo determinado todos los costos indirectos que vayan sucediendo en la finca, y posteriormente esos CIF van a ser distribuidos de acuerdo a unas variables y a unas instrucciones que vamos a dar en el sistema. Y posteriormente pues veremos un ejemplo de distribución tanto en la parte de diapositivas, en la cual pues les podré explicar unos criterios que se pueden utilizar para distribuir costos indirectos comunes o que normalmente suceden en las fincas, pero también haremos un ejemplo en AgroWin para que veamos cómo funciona toda la parte de distribución de costos. Iniciamos entonces con lo que es la definición de costos. Entonces vamos a iniciar definiendo lo que son los costos indirectos, que básicamente es la valoración económica de todos los recursos aplicados a los lotes o cultivos, cuyas cantidades se pueden establecer con precisión por cada lote o cultivo. Yo estoy dando dos ejemplos en esta definición de lo que es mano de obra, insumos y materiales. Básicamente, ya hablando como en palabras más directas y menos técnicas, un costo directo es todo valor que yo invierto en un lote, pero que puedo identificar de forma muy sencilla. Por ejemplo, la mano de obra, no toda, pero la mayoría de la mano de obra se considera costo directo porque es fácil identificar cuando un trabajador está directamente en un cultivo haciendo alguna labor. Entonces, cualquier costo que yo pueda identificar fácilmente a un cultivo se considera costo directo. Los insumos también son considerados en su mayoría costos directos, porque cuando se hacen las aplicaciones en los cultivos, normalmente se puede identificar a qué cultivo se está haciendo la aplicación y cuál es la cantidad de insumo que se está aplicando. Entonces, estos dos ejemplos que estoy dando son los ejemplos típicos de un costo directo que se maneja en un cultivo. Ahora vamos a ver la definición de costos indirectos. Valoración económica de los recursos sacrificados en el proceso productivo y cuya incidencia de aplicación afecta a más de un lote o cultivo. Ahora, cuando hablamos entonces de costos indirectos, la diferencia con los costos directos es pues que es un costo que yo no puedo, digamos, atribuir o identificar a un solo lote. Estoy dando dos ejemplos, como son la utilización de la maquinaria y equipo y, por ejemplo, un sistema de riego. Ahora, ¿qué sucede con la maquinaria y equipo? Normalmente la maquinaria y equipo se utiliza en varios lotes. Entonces, si yo tengo un cultivo de naranja, se tiene un cultivo de limón, o no sé, o tengo, digamos, un cultivo de naranja, de limón y de cítricos, la maquinaria, como por ejemplo los tractores, hacen el trabajo en los tres lotes, ¿cierto? O en los tres cultivos diferentes. Entonces, identificar yo el desgaste o la depreciación de esa maquinaria y, digamos, atribuirla a uno solo de mis cultivos sería un error, porque los tres cultivos están utilizando esa maquinaria. Con el sistema de riego pasa igual, pues el sistema de riego va a recorrer o va a estar ubicado en varios de mis cultivos. Entonces, ese costo que me genera a mí el sistema de riego, yo no lo puedo cargar a un solo cultivo, sino que debe ser cargado a varios cultivos. Entonces, esta es la primera fase que tenemos que identificar, y es la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto. Ahora, en los costos directos estamos colocando como ejemplo mano de obra e insumos y materiales,
pero también puede existir mano de obra indirecta. Por ejemplo, si yo tengo un capataz o un supervisor que está haciendo ronda por todos los cultivos, pues no lo puedo identificar como un costo directo porque es una persona que está trabajando simultáneamente en varios de los cultivos. Así su sueldo yo debería considerarlo como un costo indirecto. También pueden haber insumos y materiales que se utilicen como costo indirecto o que tengan que actuar como costo indirecto. Voy a dar un ejemplo. Si se está haciendo una fumigación aérea, el insumo que yo utilizo para la fumigación aérea no la puedo identificar como un costo directo, ya que este insumo se va a gastar en, pues digamos, en el recorrido que se haga de forma aérea, y este insumo pues va a caer en varios cultivos, entonces no puede ser considerado como un costo directo. La idea con estas definiciones es que cada uno de ustedes, pues digamos que piense en su cultivo, identifique todos los costos que normalmente incurren en el cultivo y también pues puedan determinar cuáles son directos y cuáles son indirectos. ¿Por qué? Pues porque de aquí va a depender el buen manejo que le demos a los costos indirectos dentro de la finca, que debemos considerar que estos costos indirectos pueden hacer parte de un rubro fuerte o digamos de mucho valor dentro de nuestra empresa agrícola. Entonces los costos indirectos, como por ejemplo mantenimientos, insumos, administración, etcétera, más los costos directos como mano de obra e insumos, lo que hacen es llevarnos al costo total que va a tener nuestra empresa o nuestra finca, o más bien el producto que saquemos de nuestra finca. Entonces, el costo que yo le voy a atribuir a mi producto, por ejemplo a la naranja, al limón o al café, depende del producto que yo tenga, no es solo la mano de obra de las personas que están haciendo las diferentes labores o de los insumos que directamente yo aplico en mi cultivo, sino que miren que también se tienen que sumar los costos indirectos, los mantenimientos que se hagan a los linderos, el sistema de riego, la depreciación de las maquinarias que trabajan allá en el cultivo. Esos costos son significativos e importantes y tienen que ser sumados al costo final que va a tener mi producto. Y esto va a hacer entonces pues que se acomode mi estado financiero y que las cifras que yo pueda reflejar en estos estados financieros sean más acertadas. Entonces los costos totales se van a componer de los costos indirectos y de los costos directos. Esto será entonces el costo por unidad de producto o el costo de unidad de producto producido. Estos costos directos e indirectos, voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, en costos directos o más bien indirectos tenemos lo que son los linderos, los riegos y la administración. En algunas empresas agrícolas la administración se puede llevar como un gasto. Otras empresas la llevan básicamente como un costo. Esto va a depender mucho del tipo de negocio que estemos manejando y cómo queramos manejar toda esta parte financiera. Entonces, ejemplos de costos indirectos tenemos los linderos. ¿Por qué los linderos? Porque los linderos van a pasar por diferentes cultivos, ¿cierto? No es, digamos, un solo lindero de un cultivo, sino que son linderos que van a cubrir varios de mis cultivos o todos mis cultivos. Les comentaba hace un rato, con el sistema de riego pasa exactamente lo mismo. El sistema de riego pues va a estar, digamos, distribuido en todos los cultivos, por lo cual el costo de este sistema de riego debe ser cargado a todos los cultivos o centros de costos productivos que yo tenga en mi finca. Con el tema de la administración que les comentaba que podía ser, digamos, llevada al gasto o al costo, esto depende mucho del tipo de negocio que se esté manejando y de cómo se quiera manejar, pues la administración obviamente va a abarcar no solo los centros de costos productivos o cultivos, sino toda la finca. Por eso también, si yo lo quiero llevar por una cuenta 7, tiene que ser considerado como un costo indirecto. Bueno, ya los costos directos que son identificables a los cultivos, tenemos lo que es, aquí básicamente no estoy mostrando los costos indirectos, sino a quién se le atribuyen estos costos directos. Si yo tengo, por ejemplo, un cultivo de maíz, un cultivo de papa y un cultivo de ají, yo sé que la mano de obra y los insumos en su mayoría son costos directos y son costos que muy fácilmente puedo cargar a cada una de esas unidades productivas. Entonces yo puedo saber cuánto insumo se le aplicó al cultivo de maíz, cuánto insumo se le aplicó al cultivo de papa o al cultivo de ají. Entonces, los mano de obra e insumos, como les comentaba, normalmente son considerados en su mayoría costos directos. ¿Cuál es la idea de los costos indirectos? Que como yo no puedo identificar fácilmente
qué valor le va a corresponder a cada una de mis unidades productivas. Sé que ese costo debe ir a mis unidades productivas, pero realmente no sé cuánto debe ir. La idea es que yo en el transcurso del periodo contable, puede ser digamos mensualmente, acumule estos costos indirectos en unos centros de costos que vamos a conocer como CIF, y al final del periodo, digamos, o al final del mes, automáticamente se haga una distribución bajo unas variables. La idea es que los costos del lindero lleguen a las unidades productivas, al igual que el riego y al igual que la administración. O sea, esos costos no se van a quedar ahí, digamos, simplemente acumulados en alguna parte, sino que esos costos finalmente tienen que llegar a las unidades productivas para formar parte, ya digamos, finalmente del costo final que va a tener el producto que yo saque del cultivo de maíz, del cultivo de papa o del cultivo de ají. Esta es más o menos la dinámica con la que esperamos trabajar. Aquí tengo nuevamente los costos indirectos. Les comentaba que el destino final de estos costos indirectos va a ser llegar a las unidades productivas. Ahora vamos a contar con diferentes criterios que más adelante vamos a ver para distribuir los costos indirectos. Por ejemplo, uno muy utilizado en la parte agrícola es por área, es decir, que el sistema mida qué tan grande es el cultivo y de acuerdo a ese tamaño empieza a distribuir los linderos, los riegos o la administración. También tenemos otro que puede ser los jornales, que es la cantidad de días o de trabajo que se hace en cada uno de mis cultivos. Entonces, entre más jornales de trabajo haya en cada uno de los cultivos, puedo decirle yo a Agrowin que distribuya más de esos costos directos a ese cultivo. Aquí vemos entonces un ejemplo de distribución. Yo puedo tener dos unidades de acumulación de costos, como por ejemplo los linderos y el riego, y pedirle a Agrowin que el costo lo reparta de acuerdo al área que tenga cada uno de los cultivos. Y puedo decirle que el rubro de administración lo reparta bajo otro criterio, que como vemos en la diapositiva sería por la cantidad de jornales que se hayan ejecutado en cada una de las unidades productivas. De esta forma, digamos, uno seleccionando el cultivo puede llegar a garantizar que los costos que se repartan a cada una de las unidades productivas sean lo más acertados posible, los más llegados a la realidad, y no haya de pronto una sobrevaloración o subvaloración del costo en cada uno de los cultivos. Bueno, ya teniendo clara la definición de qué son costos directos y costos indirectos, vamos a explicar a continuación lo que es el alcance y el criterio. Entonces, el alcance, pues básicamente lo que hace es definir el conjunto de centros de costo receptores del costo a distribuir. Cuando yo hablo del alcance, me estoy refiriendo a las unidades productivas de mi empresa. Unidades productivas son los cultivos o los centros de costos productores. Si estamos hablando de la parte agrícola, normalmente nos referimos a los cultivos. En este caso, si recordamos la diapositiva anterior, el alcance sería el cultivo de maíz, el cultivo de papa y el cultivo de ají, que son los centros de costos a los que yo quiero que finalmente llegue ese costo indirecto. El criterio ya va a definir como tal la proporción del costo que le correspondería a cada uno de ellos. Es decir, ya sé a quién le quiero distribuir el costo, pero necesito idear una forma en la cual se pueda distribuir ese costo de una manera equitativa o muy acercada, digamos, que se acerque mucho a lo que es la realidad de mi finca. Los criterios veremos más adelante cuando les muestro los centros de costos distribuidores, que existen diferentes criterios. Dependiendo mucho del centro de costos distribuidor que yo cree en Agrowin, vamos a encontrar en cada uno de ellos diferentes criterios. Puede haber un criterio por área, de acuerdo al área que tenga cada uno de mis cultivos, se haga una proporción en la distribución del costo, de acuerdo a la población, qué tantas matas tengo o qué tantos arbolitos tengo en cada uno de mis cultivos, de acuerdo a la cantidad de jornales que se haya trabajado, de acuerdo al uso que se haya dado a una maquinaria específica. Vamos a encontrar que son muchísimos los criterios que nos ofrece Agrowin para hacer una distribución de los costos indirectos. Volvamos a un ejemplo como para que podamos entender mejor. Tengo el sistema de riego que ya les había explicado, que se considera un costo indirecto, ya que el riego pues va a afectar a varios de mis cultivos. Aquí voy a tomar solo estos dos cultivos que son maíz y ají. Entonces, el cultivo de maíz y el cultivo de ají van a representar el alcance que va a tener la distribución de los costos indirectos.
Tengo el sistema de riego que se va a identificar como un CIF o como un costo indirecto que en el periodo va a acumular cualquier costo relacionado con el sistema de riego. En AgroWin tendremos que crear un centro de costos distribuidor, que es un centro de costos que se programa para hacer la tarea, y en este distribuidor se va a fijar cuál va a ser el criterio. Ya le dije que el alcance son mi cultivo de maíz y de ají. Tengo que decirle qué criterio, qué va a evaluar para poder saber de los costos que se acumulen en el centro de costos de riego, cuánto le va a corresponder a cada uno de mis cultivos. Digamos, el criterio que yo puedo definir puede ser, digamos, algo arbitrario, como simplemente unos porcentajes que yo diga, no, voy a mandarle al maíz 70%, al ají un 30%, o algo más elaborado, como puede ser que verifique el área que tiene el cultivo, que verifique la cantidad de población que tiene el cultivo. También se puede hacer por la cantidad de producción que tenga cada uno de los cultivos. La idea de esta gráfica es poder identificar muy bien a qué se refiere el alcance, que es a qué centro de costos quiero que caiga la distribución, y el criterio es definir cómo se va a evaluar para saber a esos dos centros de costos o a los centros de costos que estén en el alcance cuánta distribución le va a tocar. Muy bien, ya teniendo entonces claro, voy a volverme acá un segundo, teniendo claro lo que es el concepto de costos directos y de costos indirectos, y ya conociendo qué es el alcance y el criterio, vamos a empezar a ver cómo se maneja en AgroWin el tema de la distribución de costos. Básicamente AgroWin maneja tres tipos de centros de costos distribuidores, que son el distribuidor por peso, el distribuidor por criterio y el distribuidor avanzado. Vamos a iniciar con el distribuidor por peso. Lo que voy a hacer es explicarles primero en la diapositiva cómo funciona el centro de costos de distribuidor por peso, y luego pasaremos al sistema. Les voy a mostrar dónde se crea este distribuidor y cómo se hace la configuración. El distribuidor por peso, pues básicamente lo que hace es definir un criterio de distribución que es de forma arbitraria. ¿Por qué de forma arbitraria? Porque realmente no va a evaluar nada dentro del cultivo o dentro digamos, de la ejecución que se hace en el sistema o que se le hace al centro de costos, sino que es definir manualmente, por decirlo de alguna forma, qué peso o qué porcentaje quiero que caiga en cada uno de mis cultivos. En este caso voy a mostrarles acá un ejemplo de un costo indirecto que yo podría llegar a distribuir por peso. El costo de la luz, entonces yo podría decir que el costo total de la luz, el 15% se vaya para la casa, el 55% para el beneficiadero y el 30% para la planta de post cosecha. En este caso los porcentajes del distribuidor son fijos y no varían con el tiempo. Esta, digamos, es como a lo que nos referimos con arbitrario, porque son unos porcentajes que yo defino, pero que si hay cambios, digamos, dentro de mi finca, no se van a ver reflejados en estos porcentajes. Yo tendría que ir manualmente a definir esos porcentajes. Entonces, para que entendamos mucho mejor, vamos a ubicarnos en AgroWin para explicarles dónde se hace la creación de este centro de costos distribuidor. Estoy ubicada en el sistema AgroWin. Voy a ingresar al explorador gráfico de la empresa. Yo pues ya tengo acá definido en el explorador gráfico de la empresa una estructura muy sencilla de una finca que se llama La María. Esta parte, pues, que es, digamos, la creación de los centros de costos y de la finca como tal, es fundamental cuando vamos a manejar los costos indirectos, porque digamos que AgroWin normalmente nos solicita que creemos los centros de costos, digamos, como con un orden específico. Podemos ver que tengo un par de centros de costos agrupadores. Tenemos un centro de costos agrupadores que se llama gastos empresariales. Tengo otro que se llama auxiliares de producción, costeo de maquinaria, distribuidores y lotes agrícolas. Este es el orden ideal que nosotros le sugerimos a nuestros usuarios para que el manejo de los costos indirectos sea óptimo. ¿Por qué es el orden ideal? Porque cuando el sistema empieza a hacer empieza a hacer el proceso de distribución, él empieza a mirar en orden todos los centros de costos para identificar quiénes deben hacer distribución y a quiénes se les debe cargar finalmente esta distribución. Entonces, cuando yo inicio con un centro de costos que lleva los gastos empresariales, los gastos no van a tener nada que ver con la distribución. Entonces, este primer centro de costos, digamos que va a pasar, o la distribución no lo va a tocar, ¿cierto? Luego tenemos los auxiliares de producción, que estos van a ser la fuente
que va a acumular los costos indirectos para luego ser repartidos. Tenemos el costeo de maquinaria y equipo, que también es un rubro muy importante. Todo lo que tiene que ver con la depreciación de las máquinas, los mantenimientos, cualquier arreglo que se le haga a una máquina, esos costos también se consideran indirectos y deben ser repartidos en los diferentes cultivos. Luego tenemos el nodo agrupador, que va, digamos, a contener los centros de costos distribuidores, los que yo programo en AgroWin para que hagan la distribución. Y finalmente están los lotes. ¿Por qué los lotes aparecen de últimos? Porque ellos son el destino final de los costos indirectos. Entonces, si AgroWin va a hacer un barrido, en un orden va a empezar que en los gastos no va a encontrar, digamos, ningún tipo de costo para distribuir. Los auxiliares de producción van a tener unos costos que puedo distribuir, al igual que el costo de maquinaria o los auxiliares que cree para el costo de maquinaria. Los costos de estos dos rubros van a llegar a los distribuidores y finalmente el distribuidor va a tomar esos valores con los criterios que yo defina y los va a distribuir sobre los lotes agrícolas. Por eso este orden es tan importante manejarlo en AgroWin. Ahora, ¿qué pasa si yo no manejo este orden? Digamos que igual AgroWin puede hacer la tarea, pero cuando yo manejo este orden voy a garantizar que no voy a tener ningún tipo de dificultad o algún enredo cuando se haga la distribución. Entonces, esta era como una introducción que les quería hacer con respecto al manejo de los centros de costos. Como estamos hablando de los distribuidores, el primer distribuidor que vamos a ver es el distribuidor por peso. Entonces lo que voy a hacer es ubicarme en el nodo agrupador. Este nodo agrupador pues por ahora está vacío, no tengo todavía creado ningún centro de costos distribuidor. La creación es muy sencilla, simplemente nos ubicamos en el nodo agrupador, clic derecho, crear centro de costos. Aquí vamos a encontrar los tres tipos de centros de costos distribuidores que maneja AgroWin. Vamos a iniciar por el distribuidor por peso. Importante tener en cuenta que los tres tipos de distribuidores manejan el alcance y el criterio. Recordemos que el alcance es a qué centro de costos quiero que se haga la distribución y el criterio es qué se va a evaluar para saber cuánto costo le va a tocar a cada uno de estos centros de costos del alcance. Definimos el código, en este caso pues voy a indicar 1. Damos clic en aceptar. Entonces lo primero, o más bien en esta ventana, tengo que definir el alcance, que sería aquí el centro de costos o el código del centro de costos al cual quiero que se haga la distribución. Pues aquí básicamente con lo que el sistema hace es mostrarme todos los centros de costos productivos que yo esté manejando en mi finca. Y no solo los productivos, sino cualquier centro de costos. En este caso pues yo empezaría a seleccionar cada uno de mis cultivos. Digamos voy a seleccionar este de banano. Y ya tengo que empezar a hablar de un peso de distribución. Entonces yo puedo decir, no, a este centro de costos banano el peso va a ser 10. Así tendría que ir uno por uno, a cada uno de mis cultivos, seleccionarlos e indicar, qué pena que se me fue nuevamente banano, seleccionar el centro de costos e indicar cuál va a ser el peso que va a tener ese centro de costos. Entonces hablamos de que esta es una forma arbitraria de hacerlo porque cuáles son los criterios o digamos por qué yo estoy eligiendo un peso de 20, un peso de 25, ¿cierto? Tiene que haber como una sustentación de por qué se está definiendo ese peso. Ahora, la sustentación puede existir, ¿cierto? Yo puedo hacer un estudio en mi finca o basarme en datos anteriores, en datos históricos y decir que de acuerdo pues a unos criterios, este es el peso que debe recibir cada uno de mis centros de costos por diferentes imputaciones. La desventaja que tiene este centro de costos es que es estático, o sea, no es variable. Si digamos el centro de costos de banano, tengo digamos un problema en el centro de costos, se me sale una inundación y pierdo algunas matas, pues en teoría se podría decir que debería bajar un poco el peso de distribución que va a tener este centro de costos, pero AgroWin no va a tener en cuenta eso, sino que yo tendría que venir manualmente y hacer el cambio. Ahora, si en unos días adecuo un terreno nuevo y hago una siembra de otro producto diferente, AgroWin no va a tener en cuenta ese centro de costos, sino que yo tendría que venir manualmente a agregar ese centro de costos y posiblemente me tocaría cambiar el peso que tienen los demás centros de costos. Por eso ese centro de costos es muy estático y solo se recomienda para aquellos costos que no son cambiantes y cuando el alcance, o sea, los centros de costos a los que yo voy a
hacer la distribución también, digamos, son estáticos y no tienen como muchas variaciones. Digamos que después de que se define el alcance y el criterio que sería el peso de distribución, se define la fecha desde la cual va a empezar a regir el centro de costos. Yo también podría decir que un distribuidor voy a ponerlo a trabajar un tiempo después, bueno, una fecha específica. Esa fecha se definiría acá. Les reitero entonces el alcance, que sería el centro de costos al que se va a hacer la distribución, y el criterio, que sería el peso que se va a tener en cuenta, que es como una especie de porcentaje, podríamos decir, para que el sistema vaya y evalúe y en esa proporción reparta los costos a estos centros de costos que yo estoy indicando acá. Vamos a dar a aceptar y ya me quedaría entonces creado mi nodo distribuidor por peso. Vamos a regresar a las diapositivas para que veamos el criterio, pues, o el otro centro de costos que se puede manejar. Les comentaba pues que son 3. Aquí está pues la diapositiva, aunque ya lo había explicado en el sistema. Tenemos el sistema de riego, vamos a distribuirlo por peso. El alcance sería el maíz y el ají. Y miren que yo estoy dando, digámoslo arbitrariamente, o simplemente estoy dando, quizás sin un sustento muy válido, qué peso quiero que el sistema le distribuya al cultivo de maíz y al cultivo de ají. Pero entonces voy a tener, como les comentaba, la desventaja de que si el día de mañana de pronto puede llegar, digamos que el cultivo de maíz es muy grande y lo quiero dividir, entonces ya serían 2 centros de costos, o voy a adecuar un nuevo terreno para sembrar más ají. Miren que yo tendría que entrar al distribuidor y hacer la modificación. Entonces este no es el más recomendable y debe ser utilizado en circunstancias que no sean cambiantes, ¿cierto? Que la circunstancia de alcance de distribución no vaya a variar, digamos, en un buen tiempo. Vamos a pasar a lo que es el distribuidor por criterio, que ese es el que más se utiliza en AgroWin y el que más recomendamos. En el distribuidor por criterio, el porcentaje de valor a distribuir va a depender de variables definidas en el centro de costos destino, como puede ser su área, su población, su producción semanal o mensual. Miren que acá ya el criterio va a ser dinámico. ¿Por qué? Porque va a depender de las características que tenga el cultivo. Digamos, de los criterios más utilizados en AgroWin para la distribución por criterio está el área. Miren que el área es un dato específico del cultivo y también es un dato que puede variar en el tiempo. La población, o sea, la cantidad de matas que tenga el cultivo. También puede ser la cantidad que produzca en un periodo determinado, la cantidad de jornales o de tiempo que se trabaje, por el movimiento de una cuenta específica, por ejemplo, por el movimiento de la cuenta 71, que es la cuenta de materias primas. Esto significa que, dependiendo de la cantidad de consumos que tenga el cultivo, su porcentaje de distribución puede variar. En este caso, los porcentajes de reparto pueden variar a lo largo del tiempo, en función de las variaciones naturales que se den en las variables consideradas. Entonces aquí vemos lo que les estaba explicando, que ya cuando yo defino o cuando yo, digamos, el criterio va a depender de lo que vaya sucediendo en el cultivo. Miren que se va acercando mucho más a la realidad. ¿Por qué? Porque los cultivos van a variar de un mes a otro, van a variar la cantidad de trabajo que se haga en el cultivo, la cantidad de producto que se recolecte, la cantidad de insumo, la cantidad de maquinaria que trabaja en el cultivo, incluso el área y la población también pueden variar, de pronto no mes a mes, pero sí, digamos, en un semestre. Estos datos pueden llegar a variar, sobre todo, digamos, el tema de la población. El área puede que no sea tan variable. Vamos a pasar en AgroWin para mostrarles cómo se crea el distribuidor por criterio. Voy a ubicarme nuevamente en el explorador gráfico de la empresa, perdón. Yo puedo manejar cuántos distribuidores necesite manejar, ¿cierto? No hay como un límite o que AgroWin me diga, no, usted no puede manejar más de un distribuidor o solo puede manejar 3 distribuidores. Todo va a depender de la dinámica de mi empresa o de mi finca y de cómo quiera yo hacer la repartición de estos costos. Para crear el distribuidor por criterio nos ubicamos en la misma opción del nodo de distribuidores, crear centro de costos, y aquí tenemos el distribuidor por criterio. Recordemos que en el distribuidor por criterio
por peso y el distribuidor avanzado siempre va a haber un alcance y un criterio. Esas dos variables no van a cambiar. Voy a decir que el dato es el 2. Distribuidor por criterio, podemos cambiarle el nombre. Pues yo recomiendo mucho que cuando se empiezan a crear los distribuidores, indiquemos en el distribuidor, digamos, la forma en la que se va a usar. Distribuidor, sistema de riego por área. Podemos, digamos, cambiar el nombre. En este caso yo lo voy a dejar así. Este distribuidor tiene muchísimas más configuraciones y más variables a tener en cuenta, al momento de programarlo. Por ejemplo, lo primero que me pregunta es si yo quiero, digamos, limitar este distribuidor a una actividad específica de mi finca. Por ejemplo, quiero crear un distribuidor que solo aplique para la actividad de naranja, en este caso para los cultivos de naranja. Aquí si abrimos el seleccionador, pues el sistema lo que va a hacer es mostrarme las actividades agropecuarias que yo esté manejando en mi finca. Esta opción pues es válida en el momento en que yo quiera básicamente programar un distribuidor para un tipo de cultivo específico. Pero si yo quiero algo más general de la empresa, pues no recomendamos indicar ninguna actividad, sino que este dato debería dejarse en blanco. Entonces el primer paso que yo puedo hacer es indicar una actividad. Vamos al siguiente paso, que es definir el alcance que va a tener este distribuidor. Recordemos que el alcance se refiere a los centros de costos que van a recibir el costo indirecto, o sea, a qué cultivos quiero que el sistema le distribuya estos costos indirectos. Vamos a ver que hay varias opciones. Por ejemplo, la opción de toda la empresa, como su nombre lo dice, va a tomar unos costos indirectos y los va a repartir a cada uno de los centros de costos que yo tenga en mi empresa. Esta opción pues no es muy recomendable, a excepción pues de que haya alguna circunstancia por la cual yo necesite distribuir un costo a toda la empresa. De pronto esto podría utilizarse más no en las cuentas de costos, sino en otro tipo de cuentas, porque aquí quiero aclarar que estos distribuidores no solo sirven para las cuentas de costos, sino que también sirven para hacer distribución de cualquier tipo de cuenta que yo maneje. Entonces toda la empresa, pues el alcance va a ser todos los centros de costos que yo tenga en la empresa. La lista de nodos lo que me va a permitir es seleccionar un nodo agrupador y dentro de ese nodo agrupador tener en cuenta los hijos. Recordemos que los nodos agrupadores son centros de costos cuyo propósito es contener dentro de ellos otros centros de costos, como por ejemplo este centro de costos 5 que se llama lotes agrícolas es un nodo agrupador, es decir que este se convierte de alguna forma en el papá de todos los hijos que estén dentro de él. Un nodo agrupador nunca va a quedarse con una imputación contable. Si yo le hago una imputación a un nodo, él inmediatamente lo que va a hacer es repartir esa imputación a sus centros de costos hijos. Entonces cuando yo selecciono un nodo, como por ejemplo en este caso voy a decirle el nodo de los lotes agrícolas, estoy garantizando que en el alcance van a estar todos los hijos de este nodo 5. Esta opción es muy recomendable, sobre todo cuando yo tengo bien agrupados los centros de costos en mi empresa y en un solo nodo agrupador tengo todos los lotes agrícolas, ¿cierto? Si yo no manejo los nodos agrupadores, pues de pronto esta opción no me va a servir y ya tendría que mirar alguna de las otras opciones que me ofrezca el sistema. Entonces esta opción de la lista de nodos es, digamos, de las más recomendadas. Voy a quitar aquí la opción mientras que explicamos. Ya la lista de centro de costos pues básicamente lo que hace es permitirme seleccionar específicamente cuáles van a ser los centros de costos. Si yo quiero, digamos, buscar algunos centros de costos específicos en el nodo de lotes agrícolas, yo podría decir que solo voy a seleccionar este centro de costos de café o todos los centros de costos de café que yo tenga dentro del nodo 5. Ya tendría, digamos, acá en este caso que seleccionar cada uno de los centros de costos. Pues digamos trabaja de una forma más manual, pero en algunas circunstancias puede llegar a servirle. Todo va a depender de cómo esté trabajando la finca. Voy a quitar esta opción de acá. Voy a primero acortar estos dos centros de costos. Tenemos según el clasificador, que el clasificador pues como para hacer un recorderis cuando estamos creando un centro de costos, llámese cultivo o cualquier centro de costos, hay una pestañita que me pregunta el grupo o me pregunta el clasificador. Este clasificador es, digamos, un criterio más avanzado en el cual yo puedo definir una palabra clave para que AgroWin vaya y busque esa palabra en todos los centros de costos. Por ejemplo,
si yo tengo una variedad de café, tengo varios cultivos de café, pero manejan diferentes variedades, yo puedo utilizar el dato clasificador y colocar en cada uno de mis cultivos cuál es la variedad. Y yo pues básicamente aquí lo que hago es buscar, pues yo no tengo en este caso ningún clasificador en mis cultivos, busco esa palabra, entonces el criterio va a ser cualquier centro de costos que contenga la palabra clave que yo indique en este caso. Esa también, digamos, es una opción muy útil. Según la etapa, pues básicamente esto va a aplicar para los cultivos transitorios, que son los que manejan las dos etapas. Entonces puedo decirle, solo haga la repartición a cualquier cultivo que se encuentra en etapa de desarrollo o que se encuentre en etapa de explotación. Y según la actividad, esta opción de acá va de la mano con la actividad que yo defino acá. Entonces, si yo defino acá una actividad, el alcance debería estar con esta opción según la actividad. O sea, quiero hacer un distribuidor para todos los cultivos cuya actividad sea naranja. Entonces, simplemente selecciono en esta primera opción la actividad de naranja y en el criterio marco según la actividad. Digamos que esos dos van de la mano. Voy a volver a la lista de nodos y voy a seleccionar el nodo 5. Que es el de los cultivos, porque pues básicamente los cultivos es a donde me interesa que lleguen los costos indirectos. Hay otra opción dentro del alcance que es que se incluyan los centros de costos hijos. Esta sobre todo va a aplicar no tanto para los nodos, porque los nodos siempre van a mandar la distribución o nunca van a recibir una imputación, sino que serán sus hijos quienes la reciban, pero puede servir mucho cuando yo tengo la opción lista de centros de costos y selecciono un centro de costos que tiene hijos. En ese caso yo quiero que los hijos también de alguna forma reciban la imputación contable. Entonces aquí es donde defino el alcance, a quienes de mis centros de costos deseo que se les haga la distribución. Vamos a la siguiente opción o al paso 2, que es definir el criterio con el que va a trabajar Agrowin para hacer la repartición de los costos indirectos. En este caso pues vemos que ya son bastantes variables que podemos evaluar. Tenemos la primera, que es por el área de centro de costos, que digamos es muy sencilla de comprender. Cuando yo estoy creando cualquiera de mis cultivos, hay una parte en la cual me pregunta cuál es el área del cultivo. En este caso pues el área lo que va a hacer, o este criterio lo que va a hacer es ir al centro de costos, va a evaluar cuál es el área, o va a tomar todos los centros de costos del alcance, va a evaluar su área, y entre mayor sea el área, mayor costo va a recibir ese cultivo. En la parte derecha vamos a encontrar de cada uno de los criterios esas opciones, que son básicamente preguntar qué sucede si no se cumple el criterio. El alcance, digamos, pues lo normal es que siempre haya un alcance, ¿cierto? Pero el criterio en algunas circunstancias puede que no se llegue a cumplir. En este caso, ¿cuál es el criterio? El área que van a tener los centros de costos. Si él detecta que ninguno de los centros de costos que están en el alcance tiene un área, no se va a cumplir el criterio. O sea, si no se cumple el criterio, Agrowin no puede hacer la distribución de esos costos. En este caso, Agrowin me va a preguntar, si yo no encuentro un criterio para distribuir los costos, ¿qué debo hacer con esos costos? Entonces, por ejemplo, una opción es decirle, redireccione esos costos a otro centro de costos que yo le indique. En este caso, pues yo simplemente selecciono un centro de costos y digo, pues mientras tanto esos costos llévelos a otra parte si es que no encuentra criterio. La otra opción es decirle, dejarlos pendientes para la siguiente distribución. Puede ser que este mes no se haya encontrado un criterio, pero el mes siguiente sí haya criterio. Entonces lo que le estoy diciendo, deja esos costos guardados y si el próximo mes se encuentra un criterio, por favor repártalos. Esto básicamente se refiere a eso. En este caso le voy a decir dejar pendiente para la siguiente distribución. Yo lo que espero es que el área siempre se cumpla. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a crear mis cultivos, ese es uno de los datos que Agrowin me pregunta. A pesar de que no es un dato obligatorio, nosotros siempre recomendamos que cuando se esté creando un cultivo se indique cuál es el área y la población. Siempre solicitamos esos datos. Por población del centro de costos, pues básicamente se refiere a la cantidad de matas, de árboles, de sitios, de colinos que tenga el cultivo. Este también es un dato que se indica en el centro de costos cuando se está creando. Y siempre solicitamos que este dato se incluya al momento de crear un cultivo. Y está la misma opción de decirle a Agrowin si voy a dejarlo pendiente para la siguiente distribución
o si quiero redireccionar esos valores a otro centro de costos. Tenemos otro que es por partes iguales, pues en este caso es muy fácil de comprender. Si yo tengo 5 centros de costos, pues a los 5 les va a tocar la misma cantidad de costo. Por producción, pues básicamente se refiere a la cantidad de producto recolectado o a la cantidad de producto cosechado. Como se pudo ver en la sesión de actividades y labores, hay una labor que es la labor de producción, que es la que se utiliza cuando se hace la cosecha o la recolección de producto. En este caso, cuando yo selecciono esta opción de producción, tengo que indicar la actividad, que en este caso ya empieza a limitarse un poco, porque este distribuidor no me va a servir para todos los cultivos. Tendría que utilizarlo para, digamos, un cultivo específico, por ejemplo, naranja. El producto es salustiana y también me pregunta en qué etapa. Normalmente, pues la cosecha uno podría decir que se hace en la etapa de explotación, pero pueden llegar a haber casos en que el cultivo, aún estando en desarrollo, se pueda llegar a algún tipo de recolección o de producción. En este caso, entonces, yo selecciono a qué actividad me estoy refiriendo, a qué producto me estoy refiriendo y en qué etapa quiero que se haga la evaluación, en qué etapa del cultivo. Como les comentaba, este criterio es un poco limitante. ¿Por qué? Porque solo me permite seleccionar una actividad. Entonces, si yo tengo naranja, tengo limón, tengo café, este distribuidor con este criterio no me va a servir para todos mis cultivos. De todas formas, si yo, digamos, quiero crear uno para la naranja, otro para el café y otro para el limón, esta opción es válida. Y como vemos, nos está mostrando otras opciones adicionales que no habíamos visto en el distribuidor por área o en el distribuidor por peso. ¿Qué es el periodo de evaluación? En este caso me está preguntando que el criterio con el que se va a evaluar, en qué periodo debe ser medido. Veo qué se hizo en la última semana, qué se hizo en la semana anterior, en el mes actual, en el mes anterior, en el año actual, año anterior, o desde la última distribución. Este es el que normalmente se utiliza y lo que me permite es abarcar el tiempo entre una distribución y otra. Si yo hice distribución hoy, la idea es que se empiece a evaluar toda la situación del centro de costos desde el día siguiente, por decirlo, o mejor dicho, inmediatamente después de haberse hecho la distribución. Igualmente tenemos la opción del redireccionamiento de los costos en el caso de que no aplique un criterio. Ahora, en esta, digamos que de estas opciones hacia abajo, es donde más se va a ver el tema de que no aplique criterio. ¿En qué casos no va a aplicar el criterio para esta distribución por producción? En el caso de que en el periodo evaluado yo no haya hecho una recolección del producto Salus, que es, digamos, naranja salustiana, en cualquiera de los centros de costos de alcance. O sea, en ninguno de mis cultivos, que en este caso yo tengo que el alcance son todos los cultivos, en ninguno de mis cultivos yo hice una planilla de labores utilizando la labor de producción. Si yo no hago eso, no hay criterio y Agrowind no va a poder distribuir esos costos. En este caso quedarían pendientes en el acumulador, o pues yo ya, si le doy la opción de redireccionar, ya se tendrían que ir a otro centro de costos y pues ya tendrían que hacerles otro manejo, ¿cierto? Entonces, en este caso, el alcance son los cultivos y el criterio es qué tanta recolección hice en esos cultivos. Si yo no hice recolección en esos cultivos, no va a haber criterio y no se va a hacer la distribución. Por mano de obra, pues ya es básicamente definir cuántas horas o cuántos jornales se han laborado en el cultivo y va a ser exactamente lo mismo. Él va a buscar en los centros de costos alcance, o sea, los cultivos, qué tantas horas de trabajo se hicieron en esos cultivos y de acuerdo a esa cantidad de horas se va a hacer la distribución. Si yo no registro horas de trabajo en el cultivo, no va a ser posible que se haga la distribución porque no se va a cumplir el criterio. En la opción por movimiento de cuenta, pues básicamente ya se lleva un poco más a la parte contable y lo primero es que se me pregunta con qué cuenta quiero hacer la evaluación. Una de las más utilizadas, digamos, en este caso es la cuenta 71, que es la cuenta de insumos. Entonces yo selecciono, digamos, toda la cuenta 71, le digo, vaya y evalúe en mis cultivos, que son el alcance, qué tanto movimiento han tenido la cuenta 71, o sea, qué tantos insumos he aplicado en esa cuenta. Puedo decirle que se base en el movimiento contable o que se base en la ejecución presupuestal. En este caso voy a decirle que se base en el movimiento contable.
puedo decirle, evalúo el saldo, evalúo el débito o evalúo el crédito. Hay que tener mucho cuidado cuando yo estoy seleccionando la cuenta, cuál de estos valores se va a evaluar. Si se evalúa el saldo, si se evalúa el débito o si se evalúa el crédito. Por ejemplo, yo no recomiendo mucho en la 71 el saldo. ¿Por qué? Porque recordemos que la cuenta 71, si se hace una autoactivación antes de, la cuenta va a quedar en ceros, o sea que no voy a tener saldo. No va a encontrar criterio para poder hacer la distribución. En este caso, pues la idea es seleccionar los débitos, porque hace referencia a la imputación directa y así yo cancele la cuenta, él solo va a ir a mirar los débitos. No va a mirar los créditos o no va a mirar cuál es el saldo de la cuenta. Por eso es más recomendable seleccionar los débitos. Hay otras cuentas como por ejemplo la cuenta 72, también se utiliza mucho la 1430 que es la de producto terminado, incluso la de producto en proceso. La idea es hacer una evaluación primero minuciosa de qué es lo que se quiere o qué quiero tener en cuenta para hacer la distribución. Encontramos el mismo periodo de estudio de las condiciones. Aquí tengo desde la última distribución, porque la última distribución me va a garantizar que se van a tomar todos los movimientos. Por ejemplo, si es la primera vez que se hace, me garantiza que todos los movimientos se van a tener presentes. Si ya lo he hecho varias veces, pues uno podría de pronto seleccionar mes actual o mes anterior. Normalmente yo recomiendo la última distribución para no dejar nada por fuera del criterio de evaluación. Esta otra opción, que es por el uso de la maquinaria y equipo, pues básicamente lo que va a evaluar es qué tantas horas de uso se le están dando a los activos dentro de cada uno de los cultivos. Esta ya digamos es más avanzada y ya requiere como unas configuraciones adicionales y unos datos a tener en cuenta que no vamos a alcanzar a ver en la sesión del día de hoy por cuestiones de tiempo. Pero su dinámica, digamos, más o menos funciona. Yo tengo una maquinaria que tiene que estar creada en AgroWin con la que yo trabajo. Esta maquinaria tengo que registrar en AgroWin qué tanto tiempo está siendo utilizada en cada uno de los cultivos. Para ello hay una planilla que se utiliza en la cual indico cuál es el activo que se está usando, en qué cultivo se está usando y cuántas horas se usó. Entonces, con esos datos, AgroWin lo que va a hacer es evaluar una maquinaria específica, qué tanto tiempo fue usada en un centro de costos, y entre más uso se le haya dado, la idea es que mayor costo vaya a recaer sobre ese cultivo. Esa básicamente es la dinámica de esta opción o de este criterio. Ya por embodegamiento, a diferencia de la opción por producción que se refiere a la recolección, embodegamiento ya se refiere a la cantidad de producto que yo ingreso a la bodega. En este caso, el embodegamiento también digamos viene como limitado por un producto específico, o sea, no se puede hacer una evaluación en un solo distribuidor por todos los productos. Digamos, si yo tengo naranja, si tengo limón, si tengo mandarina, si tengo café, yo no puedo crear un centro de costos que abarque todos esos productos. Y digamos que la explicación es muy simple, y es que cada uno de esos productos son totalmente diferentes, sus costos son diferentes, todo el proceso de cosecha es diferente, por lo cual no se puede manejar un mismo criterio, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues por producto va a limitarme de pronto a un grupo de cultivos específicos que tengan una actividad, y lo que va a hacer es que va a medir qué tanto producto efectivo ya se metió a la bodega y ya está cargando un peso como inventario. La tasa de asignación CIF es básicamente como un porcentaje que se le da al centro de costos, y finalmente por venta, como su nombre lo dice, me va a decir qué producto es el que se está vendiendo de ese centro de costos para poder hacer la asignación del costo indirecto. Estas son entonces como todas las variables que se están manejando dentro del centro de costos o nodo distribuidor por criterio. En este caso pues voy a dejarlo simplemente por área y le voy a decir que lo deje pendiente para la siguiente distribución. Hay otra opción cuando yo estoy definiendo el criterio que es de las más importantes y que se la recomiendo mucho, y es aplicar proporcionalidad de tiempo de vigencia de los centros de costos destino. ¿A qué se refiere esto? Yo en el alcance dije que van a ser todos los cultivos que yo tengo en mi finca, pero resulta que este mes, en la mitad del mes, adecuamos 5 terrenos nuevos y apenas se hizo, digamos, la siembra en esos terrenos. La pregunta es,
esos terrenos nuevos deberían cargar con un peso igual a los terrenos antiguos. O, voy a dar un ejemplo contrario. Antes de finalizar el mes o en los primeros días de este mes hice la erradicación de 2 cultivos. Esos 2 cultivos erradicados deberían tener el peso igual a como lo tienen los otros cultivos que estuvieron todo el mes. Entonces, esta opción de aplicar proporcionalidad de tiempo lo que hace es evaluar eso, que en el tiempo o en el periodo que se vaya a hacer la distribución, todos los cultivos o los centros de costos del alcance hayan estado vigentes todo el tiempo. Si estuvieron vigentes, no, digamos, durante un tiempo limitado o no estuvieron durante todo el periodo, el sistema tiene que aplicar una proporcionalidad, como por ejemplo decir, el periodo son 30 días, pero los 30 días este centro de costos estuvo solo 15 días, tengo que hacer una fórmula de modo que este centro de costos no vaya a tener el mismo peso en el criterio como lo tienen los otros centros de costos que sí estuvieron durante todo el mes. Básicamente a eso se refiere esta opción de aplicar proporcionalidad del tiempo. Ya en la parte final tenemos que definir la fecha de vigencia del centro de costos, o sea, a partir de qué momento va a estar funcionando este centro de costos. Damos clic en aceptar y vemos entonces que ya me quedó creado un nodo distribuidor por peso y un nodo distribuidor por criterio. Esos son los 2 centros de costos que finalmente entonces tenemos creados. Voy a regresar a las diapositivas para que veamos el siguiente punto, que es como la explicación del siguiente centro de costos. Aquí tenía una explicación en la diapositiva, aunque ya se las di pues digamos como en el sistema, pero aquí podemos interpretarla mucho mejor y es lo mismo. Tengo un CIF o un costo indirecto que es el riego o los riegos. Tengo el alcance que es el cultivo de maíz y el cultivo de ají. Y ya creé mi distribuidor por criterio que es el que acabamos de hacer en AgroWin. Entonces miren que acá hay unos criterios. Puede ser por área, puede ser por población, puede ser por jornales o puede ser por cuenta. Esos son como digamos algunos de los criterios que yo puedo ajustar en el distribuidor para que se tengan presente y así digamos garantizar que la distribución sea mucho más equitativa. Aquí les voy a digamos mostrar pues digamos como parte de la configuración, aunque realmente ya la vimos en el sistema. Aquí tenemos entonces los centros de costos fuente, que es digamos una partecita que vamos a ver más adelante. No hemos visto todavía los centros de costos fuente, perdón, que son los que van a acumular en el periodo todo el costo indirecto. Ya tenemos la configuración del distribuidor. Aquí vemos que en la primera parte se muestra el alcance, que son los centros de costos a los que se va a hacer la distribución, y el criterio, que son todas las opciones que les expliqué hace rato, por área, por población, por movimiento de cuenta, por cantidad de mano de obra, por cantidad de embodegamiento. Sí, existen muchas variables. Entonces aquí tengo un ejemplo y digo que el distribuidor por producción de guanábana para los cultivos de guanábana. Miren que en este caso estoy diciendo por producción solo puede aplicar a una actividad específica o a un tipo de centros de costos específicos. El distribuidor de área sí puede ser para todos los cultivos, pues porque todos los cultivos van a tener un área definida. Aquí tenemos entonces que se aplicaría para todos los cultivos. Ya vamos a ver el siguiente, que es el distribuidor avanzado. Este distribuidor conserva la forma de los distribuidores por criterio, pero pueden ser programados para considerar combinaciones de criterios y alcances de distribución un poco más complejos. Por ejemplo, una distribución en función del área, pero solo de los cultivos transitorios. Entonces miren que acá yo estoy diciendo, sí, vamos a hacerlo por área, pero como vimos en el centro de costos distribuidor por criterio, el criterio simplemente era el área y ya yo seleccionaba cuál era el alcance de los centros de costos y decía que el criterio era el área. Pero en este caso le va a hacer la distribución a todos los cultivos sin importar la etapa en la que se encuentren. Entonces digamos que el distribuidor avanzado normalmente se utiliza en aquellos casos donde digamos un distribuidor por criterio no nos funciona. Vamos a pasar a AgroWin para mostrarles. Realmente el distribuidor por avanzado no les voy a hacer un ejemplo como tal. Simplemente les voy a mostrar dónde se crea, un poquito pues como la información que pide este centro de costos, porque realmente es un centro de costos que requiere pues digamos una programación más compleja.
Y pues lo normal es que con los centros de costos de criterio se llega a trabajar muy bien. Vamos a crearla en la misma parte. Clic derecho, crear centro de costos, nodo distribuidor avanzado. Vamos a decir que es el 3. Miren que acá ya digamos el tema se vuelve más complejo. Tenemos el alcance de la distribución, les recordaba, en ambos aparece el alcance y el criterio. Entonces aquí tenemos datos o digamos una información que se nos pregunta como la fuente de datos, el nombre del campo, el operador, el valor y ya datos como conjunto. Miren que ya no son datos tan sencillos como en un distribuidor por criterio, que es súper fácil de programar. Estos ya requieren, digamos, información mucho más complicada y más compleja. Aquí ya se define el criterio, entonces miren que incluso yo puedo hacer una sentencia SQL, pero esto pues obviamente con un conocimiento muy avanzado de las tablas del sistema. O acá hay un asistente de criterio que también me pregunta cuál es el criterio, perdón, la fuente de datos, la función, el nombre de campo e incluso puede indicar algunos filtros. Este, pues como su nombre lo dice, es un distribuidor avanzado que se utiliza en aquellas circunstancias en las cuales el distribuidor por peso, por criterio, no cumple con los parámetros que se necesitan. Listo, esto pues no lo vamos a crear, era básicamente mostrarles que existe la posibilidad. En caso de que ninguno de los otros dos distribuidores aplique para su finca, pues de pronto sería estudiar si este les puede ayudar. Con mucho gusto desde el departamento de soporte les podemos ayudar con el estudio de este centro de costos distribuidor. Voy a darle aquí cancelar porque no voy a terminar de crearlo. Regresemos entonces a las diapositivas para que veamos el siguiente punto. Ya veíamos entonces lo que era el distribuidor avanzado. Y ahorita vamos a pasar al CIF, que es una de las partes más importantes dentro de todo lo que es la configuración de toda la parte de distribución. Entonces, ¿qué es un centro de costos CIF? Son los centros de costos que almacenarán transitoriamente los costos indirectos antes de ser distribuidos a los lotes agrícolas. Es donde yo, digamos, en el periodo de distribución voy a ir cargando todos esos costos indirectos, el costo del sistema de riego, el costo de la maquinaria y equipo, el costo de la fumigación aérea, el costo del capataz. Todos esos costos voy a acumularlos en un centro de costos específico que se va a llamar CIF. La idea es que este centro de costos también tiene que tener cierta programación, ciertos criterios para que pueda funcionar bien. Acá hay unos ejemplos de CIF, como pueden ser los linderos, el sistema de riegos y la administración. Este es un ejemplo entonces de 3 CIF, pero realmente en la empresa agrícola se pueden manejar cuántos CIF veamos que son, digamos, necesarios. Acá les voy a mostrar en el sistema pues más o menos cuál es la configuración que se hace en los CIF, pero ahorita la idea es que pasemos a mirar todo de forma más detallada. Entonces, en la configuración que se hace es primero activarle al centro de costos y decirle voy a manejar de distribución. Y luego ya se configura ese centro de costos con cuál nodo distribuidor va a funcionar, con el nodo por peso o con el nodo por criterio. Aquí tenemos entonces como un ejemplo de unos centros de costos que se pueden manejar como CIF. Por ejemplo, el personal, aquí tenemos a qué cuentas normalmente pueden ir, cajas o campamentos, las vías y puentes, los canales de drenaje, perdón, los linderos, los tractores, guadañas, fumigadores. Miren que todo esto está con una cuenta 73 porque todo es indirecto. Es muy difícil yo decir, por ejemplo, el tractor cuánto costo le corresponde al cultivo de café, cuánto al cultivo digamos de guanábana, cuánto le corresponde al cultivo de naranja, ¿cierto? A menos de que yo solo tenga un cultivo y pues tengo un tractor. Si tengo un solo cultivo, pues obviamente eso se va a convertir en un costo directo, pero si yo tengo muchos cultivos y tengo 1 o 2 tractores y sé que todo el día están dando vueltas por todos los cultivos, pues es muy difícil yo saber ese costo de ese tractor, a cuál de mis cultivos se lo debo atribuir. Vamos a pasar al sistema y lo que quiero es entonces mostrarles cómo se crean esos CIF dentro de AgroWin. Ingresamos nuevamente al explorador gráfico de la empresa. Ahora ya, pues yo utilizo ahorita el nodo de distribuidores para poder crear
el distribuidor por peso, el distribuidor por criterio. Pero en este caso ya para crear los CIF, o sea, esos centros de costos que van a recibir los costos indirectos y que los van a acumular transitoriamente, en ese caso entonces me voy a dirigir al nodo de auxiliares de producción. Yo ya tengo creados acá unos auxiliares de producción como son personal, estoy manejando un personal indirecto, toda la parte de la administración de la finca, las vías de comunicación y caminos, pues esto siempre o digamos normalmente es un costo indirecto. ¿Por qué? Porque las vías de comunicación y los caminos conectan a unos cultivos con otros. El acueducto y el alcantarillado, las aguas también tienen que ver con todos los cultivos. Y ya como tal los mantenimientos y las reparaciones. En este caso pues voy a hacer el ejemplo de crear un nuevo CIF. Vamos aquí, clic derecho, crear centro de costos. Sigamos aquí con la secuencia, voy a crear el 26. Indicamos el nombre, la idea es colocar pues un nombre fácil de identificar, muy referente a lo que va, a la función que va a cumplir el CIF, para cuando yo esté haciendo las imputaciones contables, yo sepa a qué centro de costos voy a hacer la imputación. Entonces este va a ser un CIF para el sistema de riego. Sistema de riego, tenemos el nombre corto. El responsable, si tengo digamos alguna persona encargada. En este caso la actividad pues va a ser una actividad general, no puede ser ni la naranja ni la manzana, porque miren que este no es un cultivo, es un centro de costos básico que se crea como centro de costos básico de explotación y que luego se le hace como esa transformación o esa definición de ser un centro de costos que va a funcionar como receptor de unos costos que luego se van a distribuir. La clase de centro de costos voy a dejarla como clase de gastos y pues ya el icono es una definición gráfica que ustedes pueden manejar digamos a su criterio. En la parte siguiente se me pregunta el área. Pues realmente este sistema de riego no tiene que tener un área, normalmente el área va para los cultivos. Tampoco va a tener población porque la población es para los cultivos. Aquí están los grupos y clasificadores que les mencionaba hace un rato cuando estaba creando el distribuidor. Pues el clasificador básicamente es una palabra clave que me permite conectar o relacionar varios centros de costos. Aquí es donde viene toda la definición de lo que va a ser la distribución. Aquí lo que uno puede hacer es activar, o más bien lo que hacemos es activar esta opción de distribución, que lo que hace es decirle al sistema: voy a prepararme para que este centro de costos en algún momento, cualquier imputación que se le haga, salga del centro de costos porque va a ser distribuida. Me pregunta si va a ser durante todos los meses del año, es lo normal, pero pues en algún caso yo puedo decir que la distribución no se va a hacer todos los meses. En la parte siguiente yo voy aquí a maximizar la ventana acá para que podamos entender mejor lo que podemos configurar. Entonces ya estoy diciéndole aquí a Growin que este centro de costos va a funcionar como un receptor, ¿cierto? Como un centro de costos que va a acumular unos valores específicos. Ya le di la instrucción entonces de que en algún momento se va a distribuir y él me pregunta. Para yo saber cómo vamos a manejar la distribución, primero va a haber un rango de cuentas, o sea, yo con todas las imputaciones que reciba tengo que evaluar un rango de cuentas específico o pueden ser todas las cuentas. En este caso la cuenta inicial y cuenta final se va a referir a eso. Uno podría decir que este campo se deja en blanco. Si yo lo dejo en blanco, Growin lo que va a hacer es que va a buscar o va a mirar todas las imputaciones contables que se le hayan hecho a este centro de costos y todas van a repartirlas de acuerdo al criterio que se le haya dado, ¿cierto? Hay que tener cuidado porque si yo estoy hablando de centros de costos productivos como cultivos, la idea es que yo solo debería distribuirle cuenta 7 o costos de producción, no digamos una cuenta 5 si yo estoy manejando gastos. ¿Por qué? Porque estos gastos no se van a autoactivar, esos gastos van a quedar pues ahí como atrapados en el centro de costos y no se van a convertir en un mayor costo del producto que salga del cultivo. Entonces, si yo estoy segura que este centro de costos va a estar destinado solamente a recibir cuenta 7, yo podría dejar la cuenta inicial y la cuenta final en blanco.
pero sí es posible que este centro de costos reciba otro tipo de imputaciones que no tengan que ver con costos. Yo recomiendo que se indique el rango de cuentas, por ejemplo de las 7 a las 7999. En este caso va a tomar todo lo correspondiente a la cuenta 7. Tenemos la cuenta destino, que es decirle al sistema, los costos los recogen en esta cuenta, pero no los cancele sobre la misma cuenta, sino que cancélelos sobre una cuenta diferente. Tenemos la opción del centro de costos distribuidor, que aquí básicamente lo que yo tengo que hacer es buscar el distribuidor que yo haya creado. Recordemos que tenemos dos distribuidores creados: el distribuidor por peso y el distribuidor por criterio. En este caso, este distribuidor por criterio que yo creé, lo creé de acuerdo al área. Entonces simplemente voy a seleccionar y le voy a decir: todas las imputaciones que se hagan en este centro de costos de las 7 a las 7999 van a llegar a este distribuidor, y la idea es que este distribuidor se encargue de repartir los costos de acuerdo al alcance y al criterio que se haya programado en él, ¿cierto? Tenemos el tipo de saldo, que es verificar qué cantidad de movimiento del centro de costos es el que va a distribuir. Hay dos opciones, tenemos desde la última distribución, o sea, va a buscar la última vez que se hizo distribución, o del movimiento del mes. ¿Cuál debo seleccionar acá? Pues depende del tipo de trabajo que yo tenga en mi empresa, ¿cierto? Sigamos en la finca, tengo la garantía de que cada mes se hace la distribución, yo podría seleccionar del mes. Entonces ya hice la de enero, si voy a hacer la de febrero, pues solo va a buscar la información de febrero. Pero si yo no hago distribución mensual, la idea es que yo seleccione la opción desde la última distribución, porque digamos si la hice en enero, en febrero no la hice y la voy a hacer en marzo, la idea es que él vaya y busque cuándo fue la última vez que se hizo distribución, que fue enero, y me tome lo de febrero y lo de marzo. Si la dejo del mes, va a ignorarme febrero y solo me va a tomar marzo, y febrero se me va a quedar ahí. Yo también puedo definir el porcentaje a distribuir. ¿Para qué me sirve a mí este porcentaje? Me sirve simplemente para saber que este solo CIF puede manejar varios distribuidores, ¿sí? Entonces con este solo CIF yo puedo distribuir el 50% con este distribuidor por criterio de área, y puedo cargar en el segundo renglón otro distribuidor con otro criterio. Ahora, ¿qué pasa si yo cargo otro distribuidor con otro criterio? Voy a hacer el ejemplo y voy a cargar el distribuidor por peso, este de acá. Le voy a decir la misma opción. Acá entonces le dije, vea, la mitad de las imputaciones o el 50% de las imputaciones mejor, distribúyalas bajo este nodo de acá y bajo las instrucciones que tenga este nodo. Y en este segundo renglón le estoy diciendo, ahora con este otro nodo distribuya el 100%. Si yo le digo 50%, de ese 50%, digamos, si es 1.000.000 de pesos que tenía de imputación, 500.000 pesos los va a repartir con este criterio. Si con este segundo nodo yo le dejo 50%, lo que va a tomar es lo que sobró, o sea, los otros 500.000 pesos, les va a sacar el 50%, o sea que va a repartir 250.000 pesos bajo este criterio, y van a seguir quedando 250.000 pesos. Entonces, si este segundo distribuidor yo quiero que distribuya el resto de la imputación, tengo que dejarle el 100%, porque lo que va a hacer es estudiar el saldo que quede después de esta primera distribución. Entonces en este caso le digo el 50% de este, y lo que quede el 100% distribúyalo bajo este otro criterio, ¿sí? Y digamos, yo puedo manejar muchos, pero tengo que tener en cuenta esto que les estoy comentando del porcentaje, a trasladar. Voy a quitar la opción y voy a dejar el 100%. Perdón. Tenemos lo que es la vigencia, las fechas, la fecha inicial y la fecha final. Yo puedo también simplemente decir, este centro de costos va a trabajar como CIF, pero solo con un periodo específico. Entonces defino desde qué fecha hasta qué fecha se va a manejar la distribución para este centro de costos. Ya vemos aquí entonces en esta partecita de acá, que hay como una segunda opcioncita en la distribución, y es que me permite indicar, de acuerdo al centro de costos al que le vaya a hacer la distribución, en qué cuenta se va a llevar el valor. Voy a darles un ejemplo.
Si dentro del alcance que tiene este distribuidor hay un centro de costos básico, pues yo no quiero que a ese centro de costos básico le quede una cuenta 7. Entonces yo lo que puedo decirle al sistema es, si en este alcance que tiene este centro de costos llega a haber un centro de costos de gastos, por favor, mande la distribución o deje la distribución más bien. Voy a seleccionar aquí alguna cuenta. Voy a dejar esta cuenta de otro, le voy a decir, si llega a haber un centro de costos cuyo tipo de centro de costos sea gastos, por favor no deje los valores en la 7, sino que mándelos a esta cuenta 5195. Más o menos así es como funciona esta opción. En este caso voy a dejar entonces el sistema de riego como tal con esta configuración, ¿cierto? Vamos a decirle siguiente. Aquí está la fecha de vigencia del centro de costos. Y damos clic en aceptar. Aquí vemos entonces que me quedó creado el CIF que se llama sistema de riego. Y de una vez les mostré cómo yo teniendo el CIF lo relaciono con un distribuidor. ¿Cómo me doy cuenta que ya tengo un CIF relacionado con un distribuidor? Como vemos, luego de crear el CIF está la opción o hay digamos como una flechita que me indica un código. Ese 42 se refiere a este centro de costos de acá. ¿Qué significa? Que mi CIF 42 está, digamos, programado para distribuirse bajo las instrucciones del nodo 42. Miren entonces que la programación de un CIF es muy sencilla. Voy a cerrar acá y vamos entonces a pasar a las diapositivas para explicarles unos ejemplos que hay de distribución y luego vamos a volver a Growin. Y la idea es que hagamos todo un ejemplo completo, digamos desde cero, de creación de CIF, creación de distribuidor, unas imputaciones contables muy sencillas y les muestro cómo se hace la distribución y cómo funciona. Ejemplos de distribución. En estos ejemplos de distribución, pues yo lo que básicamente quiero mostrarles es el centro de costos auxiliar, cómo se crea un centro de costos auxiliar y qué tipo de criterio de distribución puede manejar. Vemos que iniciamos con unos centros de costos que dicen gastos empresariales generales, oficina de administración general, y aquí dice que el criterio de distribución es ninguno. ¿Por qué? Pues porque básicamente estoy hablando de gastos y estos gastos no se van a distribuir a los cultivos. La idea es que yo distribuya los costos, la cuenta 7. Todos los primeros entonces son como básicamente parte de gastos, por eso ninguno tiene criterio. Llegamos a la administración de la finca que me dice que un criterio para distribuir esos costos indirectos puede ser por área. Los gastos del personal pueden ser por el movimiento de la cuenta de 72 o por la cantidad de mano de obra ejecutada. La casa del mayordomo y los agregados puede ser por población, el campamento de los trabajadores puede ser por el movimiento de la 72 o por la cantidad de mano de obra. Los costos de las bodegas pueden ser por la cuenta 71 o por la 72. Los costos de post cosecha pues deberían ser de pronto por la cantidad de ingresos por la cuenta 41. Las vías de comunicación, los puentes linderos pueden ser por área o por población. El acueducto puede ser incluso distribuido por peso. Los sistemas eléctricos también pueden distribuirse por peso. Los canales de riego por área o por población. Todo lo que es maquinaria agrícola podría ser por la cantidad de horas de uso que se haga con cada uno de los activos. Vemos que todos los activos están por horas de uso. La planta de luz puede ser por población o por área o incluso por las horas de uso de la planta en el caso de que sea fácil identificarlas. El campero y la cuatrimoto por área o por población. El riego por goteo, por área o por población o por horas de uso, si es fácil también de identificar. Aquí vemos entonces que hay muchos tipos de centros de costos auxiliares que se pueden definir y cuáles pueden ser los criterios que fácilmente se pueden utilizar para hacer estas distribuciones, ¿cierto? Yo quiero entonces que regresemos a Growin y en Growin hagamos un ejemplo de cero para que veamos entonces cómo funciona. Entonces, ¿cómo empezamos el ejemplo? Pues muy sencillo. Primero definiendo los CIF y definiendo los centros de costos distribuidores. ¿Cuál debo definir primero? Digamos que no hay un orden pues estricto para yo hacer la definición de estos centros de costos. Yo ya tengo aquí creado el centro de costos de riego y como ven estoy manejando otro CIF.
No voy a crear nuevamente un CIF, pero sí voy a llegar ahorita en algún momento a modificar los CIF que ya tengo para configurarles un distribuidor, porque como pueden ver, el único que tiene configurado distribuidor es el sistema de riego. Tengo ya creados dos distribuidores, uno por área y otro por peso, pero voy a crear uno nuevo, es más, voy a crear dos nuevos a pesar de que yo ya tenga dos ahí. Entonces voy a iniciar creando un centro de costos distribuidor y voy a trabajar con los distribuidores por criterio porque son los más sencillos de manejar y los más sencillos de programar. Voy a crear el 3, el 43. Entonces voy a colocar distribuidor de las vías de comunicación. Esta parte es importante, que yo defina en el nombre del distribuidor para qué me va a servir, ¿cierto? Para qué lo voy a utilizar. Entonces, distribuidor de las vías de comunicación. En la parte siguiente voy a definir el alcance. En este caso, para mí el alcance tienen que ser todos los lotes agrícolas y todos los cultivos que yo manejo. Entonces voy a seleccionar la opción más sencilla, que es por lista de nodos. ¿Por qué? Porque el nodo me va a garantizar que todos sus hijos van a estar dentro del alcance. Y tengo un solo nodo que es el de lotes agrícolas. Si yo tuviera otro nodo, digamos un nodo 6 o 7 con más lotes, la idea es que simplemente renglón a renglón seleccione cada uno de esos nodos. Y el alcance voy a dejarlo muy sencillo, voy a dejar un alcance por área. Y voy a hacerle al sistema que en caso de no encontrar criterio lo deje pendiente para la siguiente distribución. La idea es que tratemos de garantizar que siempre haya criterio, ¿cierto? Esa es como la tarea que vamos a tener. Entonces creo mi distribuidor por vías de comunicación, o más bien para las vías de comunicación, y va a ser por el área de los centros de costos. Damos siguiente y aceptar. Entonces ya quedó creado mi nodo distribuidor de vías de comunicación. Voy a crear un centro de costos adicional, distribuidor por criterio, pero esta vez va a ser para el sistema de riego. Entonces voy a colocar distribuidor del sistema de riego. El alcance va a ser exactamente el mismo, el nodo 5 que contiene todos los cultivos, todos mis lotes agrícolas, pero esta vez el criterio voy a hacerlo por población, para que vaya y estudie en cada uno de los cultivos qué tanta cantidad de plantas tiene cada uno de esos cultivos. Voy a decirle que se deje pendiente para la siguiente distribución en el caso de que no encuentre criterio. Y esta parte que es muy importante, decirle que siempre aplique la proporcionalidad de tiempo de cada uno de mis cultivos. Damos clic en aceptar, entonces ya me quedó creado mis dos distribuidores. Pues estos de cualquier forma, o en alguno de los casos podríamos eliminarlos, pero yo los voy a dejar ahí. Listo, ya teniendo creados mis distribuidores, la idea es que yo vaya a cada uno de mis CIF y les haga una configuración y les diga, este CIF va a trabajar con este distribuidor, este va a trabajar con este otro distribuidor. Voy a empezar por el personal y en este caso, este CIF de personal me voy para la pestaña de distribución, activo la distribución y en el traslado le voy a decir, encuentre desde las 7 hasta las 7999, ven aquí se me saltó, este personal lo voy a poner a que distribuya por el CIF, voy a refrescar acá, o más bien por el distribuidor, podría colocarlo por este vías de comunicación, pero no lo voy a hacer, más bien voy a dejar ese centro de costos personal sin programarlo, ya que fui muy específica con el nombre de los distribuidores. Entonces voy a tratar de ceñirme a lo que configuré, o más bien el nombre que configuré en cada uno de los distribuidores. En este caso se puede crear un distribuidor por cada CIF, o puedo crear uno común que vaya a aplicar a varios CIF. Entonces voy a dejarlo más bien
Sin distribución, si yo no quiero, digamos, manejar distribución, pues básicamente apagamos esta opción y le damos aquí clic en aceptar. Más bien me voy a dirigir a los CIF que sí voy a programar, como por ejemplo este de las vías de comunicación. Entonces le digo, activemos la distribución. En traslados estudie desde la cuenta 7 o distribuya desde la 7 hasta la 7999. El distribuidor destino o con el que quiero que se haga la distribución va a ser el distribuidor de vías de comunicación. El movimiento que estudie quiero que sea desde la última distribución y el porcentaje que se va a distribuir que sea el 100%. Entonces miren que aquí las vías de comunicación ya me quedaron listas. Y el otro ejemplo, que es el de sistema de riego, voy a modificarlo y le voy a cambiar el distribuidor. Aquí ya está activada la opción de distribución y en este caso no va a ser el 42, sino que va a ser este 44, distribuidor del sistema de riego. Aquí está el movimiento desde la última distribución, el 100% de la cuenta 7 a la cuenta 7999. Miren que la creación de los CIF es muy sencilla, configurarle los distribuidores es muy sencilla y también la creación de los distribuidores es muy sencilla. Me doy cuenta que son CIF que ya están programados con un distribuidor porque les recuerdo que aparece como una flechita que me indica el código del distribuidor. Así es como yo relaciono que las vías de comunicación se van a distribuir todos los costos entre las 7 y las 7999 bajo las instrucciones que hayan con este centro de costos distribuidor 44. Ya teniendo entonces creados mis nuevos distribuidores por área y por población, miren que cuando yo creo el distribuidor, al final me aparece como cuál es el criterio, área y población, y teniendo ya creados mis dos CIF, pues ya pasemos como una parte operativa en el sistema. Voy a cerrar aquí el explorador gráfico y voy a ingresar al manejador de operaciones. Esta base de datos que tengo es una base de datos muy sencilla, pues realmente tiene poca información, pero digamos que esa información que tiene pues también nos es suficiente para trabajar lo que les quiero mostrar el día de hoy. Voy a hacer dos operaciones, dos imputaciones contables que pueden ser comunes, digamos, dentro del trabajo normal de la finca. Voy a hacer entonces por una operación de gastos, una imputación, puede ser este mismo 30 de septiembre, comprobante de egreso. Voy a hacer acá costos, sistema de riego. Entonces tengo unos costos relacionados al sistema de riego que necesito contabilizar. Me pregunta a quién le voy a pagar ese dinero. Voy a buscar entonces acá, voy a buscar un tercero, pues digamos cualquiera, digamos aquí a Libardo. Este tercero, el señor Libardo, me pregunta el concepto de pago. En este caso será entonces una cuenta 7 porque estoy hablando de unos costos indirectos. Entonces buscamos la 73. Aquí tengo la de sistema de riego. Ojo con esta parte que es muy importante. Cuando yo estoy haciendo una imputación contable de un gasto o de un costo, normalmente se me pregunta el centro de costos al cual se va a cargar el gasto o el costo. Voy a abrir el seleccionador y voy a buscar el centro de costos. Ahora nos preguntaremos, ¿cuál es el centro de costos al que voy a hacer la imputación de este costo? En este caso recordemos que estamos manejando un costo indirecto. Yo sé que ese costo pues tiene que ver con la finca, ¿cierto? Tiene que ver con los cultivos porque el sistema de riego está conectado allá. Mi pregunta es, ¿a qué centro de costos hago la imputación? No lo puedo hacer a los cultivos porque yo no sé pues qué tanto valor, ¿cierto? Son 3 millones de pesos en este caso y yo tengo como 7 cultivos, ¿cuánto le asigno a cada uno? Este problema lo vamos a solucionar utilizando los CIF, los centros de costos que acabamos de indicar. Entonces yo simplemente le digo al sistema, este costo del sistema de riego voy a llevarlo transitoriamente al centro de costos 26 y yo sé que AgroWin luego automáticamente va a tomar esos 3 millones de pesos y los va a repartir a los diferentes cultivos bajo un criterio que ya le programamos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con la imputación. Miren que cuando yo haga esa imputación de un costo indirecto,
no selecciono ningún cultivo, sino que selecciono el CIF o el centro de costos que yo creé específico para esa imputación. Entonces son 3 millones de pesos. Indicamos la forma de pago. Voy a crear una cuenta por pagar. Abrimos aquí a qué cuenta lo vamos a llevar. Voy a llevar una 2335. Aquí está la fecha de pago. Y damos clic en aceptar. Yo no me voy a centrar como tal pues en la imputación de un costo, porque eso ya lo veremos en otras sesiones, ¿cierto? Es básicamente tener unos costos cargados en el CIF para poder hacer la distribución. Pues básicamente la imputación se hizo un débito para la 73, voy a hablar aquí la ventana, y un crédito para la cuenta por pagar. Pero miren que el costo se está quedando en el centro de costos 26. Todavía no ha llegado a mis cultivos. Voy a crear otro adicional para el otro CIF que también programamos. Entonces aquí no va a ser sistema de riego, sino costos, vías de comunicación. Digamos que nos arreglaron una carretera. Entonces yo tengo que cargar ese costo. La carretera involucra todos mis cultivos, pero yo no sé exactamente cuánto valor cargar. Entonces es más fácil llevarlo a un CIF y que AgroWin haga la distribución automática. Voy a seleccionar por acá a otra persona. Y voy a tomar, digamos, a esta persona de acá. Indicamos la cuenta o el concepto de pago, en este caso la 73. Yo ya tengo discriminada mi cuenta 73, tengo creado todo lo relacionado con costos indirectos. Voy a tomar entonces esta de vías y linderos. Centro de costos al que voy a cargar este costo de las vías y linderos, pues básicamente va a ser al centro de costos, al otro CIF que programé, que fue las vías de comunicación y caminos. En este caso son 2 millones de pesos. Miren que ya tengo 5 millones de pesos en costos indirectos, los cuales repartí, o más bien imputé o estoy imputando a los CIF. No estoy cargando a los cultivos, sino que lo estoy cargando a los CIF. Aquí ya tengo la cuenta de Bancolombia, seleccionamos un tipo de movimiento bancario, hacer una transferencia y aceptar. Perfecto, entonces esta otra imputación está en la cuenta 73, voy a ampliar aquí la ventana, 2 millones para las 7, 2 millones que salen del banco y el centro de costos es el 23. Ahora si yo genero, me voy a ir para el explorador gráfico, voy a generar dos informes. Voy a generar primero un informe en este centro de costos de vías de comunicación, un estado financiero, una consulta de estado de resultados del centro de costos. Vemos que efectivamente este centro de costos tiene 2 millones de pesos en la cuenta 730125. Voy a cerrar acá y voy a seleccionar, o más bien voy a generar en alguno de mis lotes. Por ejemplo, en este lote de café voy a generar un informe de costos de producción. Costos de producción, le decimos ver reporte, para que el sistema me resuma cómo están los costos de este cultivo. Vemos entonces que me dice el área son 4,14 hectáreas, 19.800 árboles. El ciclo de desarrollo estuvo del 31 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2017. El ciclo de costos inició el 1 de mayo y digamos va en curso. Una etapa de desarrollo de 25 millones, aquí está el valor que ya va amortizado y la cantidad de meses que están faltando. Miren que me dice que por el momento los costos de producción de este cultivo van en 1.148.151 pesos. Me dice que se ha hecho una labor de deshierva y hay unos insumos consumidos hasta la fecha, ¿cierto? Ahí no me están diciendo nada de que hay costos de linderos, de hecho ni siquiera se me está diciendo cuáles son los costos, a qué cuentas corresponden. ¿Por qué? Porque los costos están sin activar. Hasta que yo no active los costos, el informe de costos de producción no me va a sacar toda la información especificada de cada cuenta. Voy a cerrar acá, entonces
Ya hicimos las imputaciones, normalmente en el transcurso del trabajo se irán haciendo las imputaciones, pero voy a mostrarles entonces, en caso de que ya hayamos hecho todas las imputaciones contables, en nuestra contabilidad, cómo se hace el proceso de distribución. La idea es que el proceso de distribución tiene que hacerse en un orden específico. Primero vamos a abrir la operación de acciones automáticas de fin de mes que encontramos en la pestaña contabilidad. Esta operación tiene varias acciones que se hacen normalmente cuando ya finalizó el periodo contable. Tiene las depreciaciones y amortizaciones, los traslados entre centros de costos y la autoactivación de cuentas. La idea es que yo puedo en una sola operación hacer todas estas acciones. Puedo decirle al sistema que distribuya, o más bien que deprecie y amortice. Puedo decirle que distribuya los costos indirectos y puedo decirle que autoactive, o sea que cancele la cuenta 7. La idea es hacer las acciones por separado. ¿Por qué? Porque para temas de auditoría de información y de revisión es más sencillo revisar una sola operación con las depreciaciones, una sola operación con los traslados y una sola operación con la autoactivación. En este caso voy a colocar acá depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué? Porque esas depreciaciones y amortizaciones posiblemente muevan cuenta 7 y posiblemente estén afectando algunos CIF. Por eso es importante primero hacer las distribuciones, o más bien las depreciaciones, perdón. Damos clic en aceptar. Y ya el sistema entonces me guardó el movimiento de depreciación. Vamos a ver rápidamente y vemos que efectivamente hizo pues como unas amortizaciones de cultivos. Abro una segunda operación que es la que ya como tal va a ser la distribución de los costos. Desactivo la depreciación NIF. Voy a colocar acá distribuciones. Distribuciones y la distribución acá en la operación aparece como traslados. Incluso me pregunta si lo voy a hacer bajo un nodo específico. La idea es hacerlo con todos los nodos, ¿cierto? No tener que hacer una operación por cada nodo, sino que con esta sola opción el sistema va a buscar todos los distribuidores que están programados y va a hacer la respectiva distribución. Simplemente le decimos traslados entre centros de costos. No voy a seleccionar ningún nodo. En la parte siguiente me permite programar una distribución más o menos manual, pero esa tampoco vamos a utilizarla. Le decimos aceptar. Y vemos que ahí está diciendo vías de comunicación, sistema de riego. Ya terminó con la distribución, ahora sí vamos a revisar el movimiento contable, pero voy a abrirlo en una ventana adicional para poder identificar mucho mejor cuál fue el movimiento. Se los voy a explicar de forma muy sencilla para que podamos entenderlo. Entonces miren que inició con la cuenta 730125, que corresponde al centro de costos 23 del sistema, o más bien de las vías de comunicación. Me está haciendo una acreditación de 2 millones de pesos, que era lo que tenía imputado el centro de costos, y vemos que el detalle dice, estoy cancelando el 100% de este centro de costos porque lo voy a trasladar al 43. Recordemos que el 43 es el centro de costos de distribuidor que creamos por área. Luego de hacer la distribución, entonces vemos que empieza a cargar una serie de valores en diferentes centros de costos. Si yo sumo estos valores de acá, voy a seleccionar desde acá, aquí voy a seleccionar, vemos que en la parte de abajo me aparece que efectivamente son 2 millones de pesos. 2 millones de pesos que sacaron del CIF y 2 millones de pesos que están cargando entonces en los diferentes cultivos. Ahora, ¿yo cómo hago para saber cuánto le cargo a cada cultivo? Acá vemos que el sistema me dice trasladé el 100% que venía el 23 y a usted le tocó el 8,78%, 7,27, 8, 10. Vemos que aquí el más alto es este de acá, que le tocó el 16%. Entonces recordemos que el distribuidor de las vías de comunicación estaba por área. Entonces este porcentaje va a depender del área que tenga el centro de costos. Acá hizo lo mismo con el sistema de riego, cancela 3 millones de pesos y los empieza a distribuir, pero el sistema de riego ya era por la población. Aquí qué pena se me movió, voy a volver a cargar.
Vemos entonces 3 millones de pesos. El sistema de riego estaba por población e igualmente en el detalle se me está diciendo cuál es el porcentaje que está distribuyendo. Es más, vamos a estudiar algo. Vemos que en la distribución por área, el centro de costos que más recibió fue el centro de costos, este de acá, que es el de la naranja. Recibió el 16%, bajo el sistema de distribución por área. Pero bajo el sistema de distribución por población, miren que recibió ya muy poquito valor, recibió solo el 0,17. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que tiene más área, la cantidad de arbolitos que tiene este centro de costos es menor. Por eso este costo fue mucho menor. Entonces a veces no es el más grande el que más va a recibir, sino que todo va a depender de los criterios que estemos utilizando. Miren que la distribución es muy sencilla y Agrowin la hace de forma automática. Yo no tengo que, digamos, hacer nada con esa distribución, sino que Agrowin solito se encarga de hacer todo ese proceso. Luego de hacer la distribución voy a cerrar un momento acá y me voy a dirigir al explorador gráfico de la empresa para volver a estudiar los informes. Voy a mirar el informe de este centro de costos de cultivo de café, informe de costos de producción. Le decimos ver reporte y veamos entonces qué cambio tuvo este centro de costos. Miren que ahorita rato cuando lo generamos estaba en 1.184.000 si no estoy mal. Miren que ya con la distribución de costos subió a 2 millones de pesos. El problema es que los costos adicionales no se van a ver reflejados porque todavía no he hecho la autoactivación. Voy a decirle aquí ver datos y voy a generarlo. Desde acá podemos cambiar el centro de costos que estamos verificando y voy a cambiarlo por el cultivo de naranja. Aunque no lo habíamos visto antes, pero podemos ver que los costos acumulados son 2.369.000 pesos. Pero no se me discrimina todavía a qué corresponden esos costos. Para que el sistema me pueda reflejar a qué corresponden esos costos, es necesario hacer el proceso de autoactivación, que es cancelar la cuenta 7 y convertirla en producto en proceso. Se hace a través de la misma operación. Aquí tenemos acciones automáticas de fin de mes. Voy a quitar esta opción, dejo solo acciones automáticas, voy a colocar aquí autoactivación. Decimos aceptar. La autoactivación es algo muy sencillo, simplemente cancelar la cuenta 7 y llevarla a producto en proceso. Vamos a buscar acá cómo nos quedó la autoactivación. Entonces vemos cómo se cancela. Para cada uno de los centros de costos se acredita la cuenta 7 y aquí en esta parte de acá de los débitos entonces es llevada a la cuenta de producto en proceso que tenga cada uno de los cultivos. Vamos a cerrar acá, volvemos al explorador gráfico, vamos a generar nuevamente el informe de costos de producción de café. Y ahora sí vemos que los 2.036.000 pesos del cultivo de café ya se me muestran discriminados. Luego de hacer el proceso de autoactivación, entonces me dice que para insumos fue 1.044.000 pesos, mano de obra fueron 103.000 y miren los significativos que son los costos indirectos, 887.000 pesos. Es un rubro significativo y a través del informe de costos de producción vamos a poder controlar cómo se están afectando estos costos indirectos a cada uno de nuestros cultivos. Voy a verificar el cultivo de naranja. Entonces tengo unos costos totales de 2.369.000, tenemos insumos 315.000 pesos, mano de obra 295.000 y miren lo alto que es el rubro de costos indirectos para este cultivo, 1.758.000 pesos. Miren entonces que a pesar de que yo esté llevando los costos indirectos a un CIF que los acumula temporalmente, luego de hacer la distribución y la autoactivación de esos costos, ya el informe de costos de producción de cada uno de los cultivos me va a mostrar qué tan significativo fue este rubro dentro de los costos del cultivo. Y vemos que, por ejemplo, en el caso del cultivo de naranja, los costos de días cilinderos fueron, pues digamos,
bastante significativos. Vamos a cerrar acá y pues les voy a recortar nuevamente la ruta para la creación de los CIF y la creación de los distribuidores. Entonces, en el explorador gráfico creamos un CIF, clic derecho, crear centro de costos y se crea como un centro de costos básico de explotación. Y para la creación de los distribuidores vemos que con la misma ruta encontramos el distribuidor por peso, el distribuidor por criterio y el distribuidor avanzado. Ya para hacer la distribución automática, la idea es hacerlo al final de mes cuando todas las operaciones ya están listas y todas las imputaciones contabilizadas, más operaciones, contabilidad, acciones automáticas de fin de mes, las cuales deben realizarse en un orden específico. Primero las depreciaciones, luego los traslados o distribuciones y por último la autoactivación. Vamos a concluir entonces el tema regresando a las diapositivas, ya como para recordarles cuál fue la temática que vimos el día de hoy. Entonces iniciamos con una definición de lo que son costos, diferenciando los costos directos de los costos indirectos. Los directos son aquellos que puedo atribuir fácilmente a un cultivo y los indirectos son aquellos que sé que afectan mis cultivos pero que difícilmente puedo identificar sin hacer algún tipo de ponderación. El alcance y el criterio son dos variables que se definen al momento de querer hacer una distribución de costos. El alcance se refiere básicamente a qué centro de costos quiero que se les haga la distribución y el criterio es qué variables vamos a estudiar para que esta distribución se haga de forma adecuada. Hay tres tipos de distribuidores en AgroWin. Tenemos el distribuidor por peso, que es, digamos, muy estático y que simplemente me dice o me permite definir una cantidad de centros de costos y un peso que se le va a dar a cada uno. Si llegan nuevos centros de costos, si hay variación en los centros de costos, será necesario que manualmente vayamos a modificar los pesos y los centros de costos. El distribuidor por criterio ya maneja más variables, tiene variables como por ejemplo distribuir por área, distribuir por población, distribuir por el movimiento de una cuenta específica, distribuir por la cantidad de mano de obra que se haya ejecutado en un cultivo, distribuir por la cantidad de ventas, por la cantidad de producción que haya tenido una actividad específica de centros de costos. Y el distribuidor avanzado pues ya viene de la mano con la parte del criterio, pero digamos tiene unas modificaciones más específicas cuando un distribuidor por criterio no funciona o no tiene las herramientas que nosotros necesitamos. Finalmente vimos la creación de los CIF, pues que básicamente es crear un centro de costos que va a acumular los costos indirectos al que yo le programo o lo relaciono con un distribuidor, y la idea es que al final del periodo se tomen los costos de ese CIF y se distribuyan de acuerdo a cualquiera de los tres distribuidores, por peso, por criterio o avanzado. Vimos unos ejemplos de distribución en la diapositiva que era como verificar o sacar un listado de costos indirectos y pensar en un criterio bueno para hacer la distribución de esos costos indirectos. Y finalizamos viendo un ejemplo de un sistema de distribución en AgroWin. Bueno, agradecemos mucho la atención que nos han prestado el día de hoy. Esperamos que haya quedado el tema muy claro. El tema de distribución de costos, que es un rubro muy importante para las empresas agrícolas. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día.